Mi corazón palpita, no puedo esperar. Con mi Padre Celestial voy a Un saludo muy conectar. especial a esta hora. Que Dios te siga bendiciendo. Te habla Pastor Oscar y te agradezco por estar conectado con nosotros a esta hora en nuestro reto del día. Hoy en nuestro formato de conversaciones, donde estamos hablando de una historia con Dios, lo que es un estilo de vida en Cristo, un estilo de vida en fe, que te bendice, que te guarda, que te sana, que te lleva a nuevos niveles de prosperidad, de entrega, de revelación del amor de Dios y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy, con un invitado muy especial, el pastor Luis Alberto Sáenz, quien nos cuenta no solo sus experiencias con Dios, sino que nos hace un llamado a un estilo de vida que agrade a Dios y un estilo de vida conforme a ese propósito sobrenatural de Dios. Así que quédate con nosotros en este mensaje y ayúdanos allí a compartirlo, a replicarlo con otras personas en tus redes sociales. Dios te siga bendiciendo. Cada día es una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Y es muy interesante este punto de la oración porque nos conecta con Dios, ¿no? Conecta mi corazón con el corazón de Dios, pero también la palabra de Dios. ¿Cómo se relaciona usted, Pastor Luis, con la palabra de Dios? O sea, ¿cómo sabe usted que Dios le está hablando? Porque hay mucha gente por ahí que son un poco corridos que dice Dios me habló, Dios me dijo, pero cuando no va a ver lo que creen que Dios les dijo es algo que realmente no es. Pero la persona se convence, o sea, ¿cómo podemos oír a Dios a través de su palabra, ser edificados? ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? ¿Cómo nos transforman para que podamos llegar a ese nivel a donde Dios quiere que lleguemos? Bueno, la palabra de Dios pues nos enseña que es una palabra viva, eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso es importante que cada vez que nos acerquemos a leer la palabra del Señor, creamos que esa palabra es vida para nosotros, que esa palabra se cumple. Y cuando usted lee la Biblia, es bueno que usted tenga una disciplina en el leer la palabra de Dios. Pero también cuando estamos orando nos llegan mensajes de Dios. Nos llegan mensajes en nuestra mente, pero esos mensajes tienen que estar respaldados por la palabra de Dios. Siempre que llegue un mensaje a su corazón, tiene que decirle, Señor, respáldalo con tu palabra. Y seguramente que Dios le va a dar una palabra en que vaya a respaldar ese mensaje. Porque a veces podemos escuchar mensajes de nuestra propia mente o mensajes de parte del enemigo también. Pero cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, dígale, Señor, confirma esta palabra, o confirma este sueño, o confirma lo que me estás hablando con tu palabra. Y seguramente que Dios le va a llevar a un pasaje de la Biblia donde le va a confirmar eso. Nosotros no podemos creer nada que no esté escrito en la palabra del Señor. Siempre tienes que buscar un respaldo en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros aprendamos a oír esa palabra, pero ¿cómo la escuchamos? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cuando venga nos recordará las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dado. O sea, es importante oír la palabra de Dios y cuando la necesitemos el Espíritu Santo nos la recordará. Voy a contarles esto. En una ocasión en que llegaron los paramilitares a llevarme para secuestrarme, yo les dije a las personas que vinieron, si Dios quiere yo voy, y si no, no voy. Me dijeron, pues como quiera, pero no nos tenemos que llevar. Y entonces me encerré en un baño que había ahí y le dije, Señor, háblame, ¿debo ir con ellos o no debo ir con ellos? Y yo esperaba la respuesta de Dios cuando me llegó a la mente un pasaje de la Biblia que dice, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Y ahí mismo entendí que esa era la respuesta para ir con ellos. Y me fui con ellos y los que estaban conmigo me decían, no vaya porque lo van a secuestrar. Y yo les dije, tranquilo, que yo regreso. Y así sucedió. Duré 15 minutos y regresé de nuevo al lugar de donde había salido. Porque lo que Dios habla, Dios lo respalda. Y cuando Dios me dio esa palabra, yo sentí que podía ir respaldado por Dios. Siempre tenemos que escuchar la voz de Dios así. Cuando
tengas alguna dificultad, algún problema, pídale a Dios que le hable a través de la palabra. Y si Dios le habla a través de la palabra, ten la certeza y la convicción que Dios respaldará esa palabra. Y eso hace que tu vida se vuelva sobrenatural. Es sobrenatural cuando nosotros creemos a la palabra de Dios. Pero si no creemos a la palabra, se vuelve simplemente como un y ya servir, pero no pasa nada en nuestras vidas. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Es necesario que la palabra que escuchemos la creamos. Dice la Biblia que no les aprovechó de mucho al pueblo de Israel el escuchar la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, siempre que escuche la palabra de Dios en las mañanas, en cualquier momento de su vida, créalo que es para ti. Crea que esa palabra se cumple en ti, porque la palabra de Dios dice que todas las promesas para nosotros son sí y amén. Entonces quiere decir que Dios quiere darte la promesa, quiere cumplir la promesa sobre tu vida. Y esa es la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que cree verá la gloria de Dios. El que no cree difícilmente verá la gloria de Dios. Entonces tenemos que ejercitar nuestra fe en creer que la palabra de Dios se cumple. Y siempre que usted escuche la palabra de Dios, diga amén, porque eso quiere decir que usted la está creyendo y que usted la está recibiendo. Amén, Pastor Luis. ¿Y qué papel cumple, por ejemplo, la enseñanza también de escuchar la enseñanza, la instrucción, la guía del pastor que Dios nos ha dado? Porque hay gente que dice, no, el otro día, Pastor Luis, usted mencionaba eso, ¿no? Que hay gente que dice, no, el Señor es mi pastor. Yo no necesito que nadie me enseñe porque el Señor es mi pastor. ¿Cómo aprender también a fluir a través de una dirección, de un hombre de Dios, de una cobertura espiritual, para que nosotros lo que estamos sintiendo en el corazón y que creemos que está confirmado en la palabra, pues vaya a la dirección de la voluntad de Dios? Bueno, esto es muy importante y es algo de lo que es fundamental en la vida del cristiano, la relación que usted tenga con su pastor. Es muy importante esto porque así lo estableció Dios. Dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿quién fue el que puso a David como pastor? El Señor lo puso como pastor de Israel. Pero muchas personas dicen, el Señor es mi pastor, como lo dijo David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero resulta que el Señor dijo que sométasen a sus pastores porque ellos han de dar cuentas por ustedes. Han de dar cuentas. Entonces cada uno de nosotros tiene un pastor. El pastor tiene otro pastor. Y así sucesivamente. Entonces el oír la voz del pastor es muy importante porque el pastor no solamente te llevará a lugares buenos, sino te alimentará con la palabra de Dios. Fuera de eso, te dará seguridad, te dará esa convicción que necesitas, porque Dios los coloca precisamente para guiar el rebaño y para cuidar de sus vidas. Es importante la relación con nuestro pastor. Así como el pastor tiene también otro pastor, es importante que el pastor tenga buena relación con su pastor y las ovejas tengan buena relación con el pastor. Pero hay la característica en las ovejas, que dice la palabra de Dios que las ovejas oyen la voz de su pastor, oyen la voz de su pastor. Muchas personas se justifican diciendo que oyen la voz de Jesús como si solo Jesús fuera el pastor de él. No, el Señor Jesucristo dijo que puso pastores sobre ustedes para que ustedes escuchen la voz de su pastor. Entonces el escuchar la voz del pastor que Dios ha puesto es importante porque Él te va a dar un buen consejo. Dios te va a hablar a través de Él. No ve que Él va a entregar cuentas por su vida. Y si Él va a entregar cuentas por su vida, ¿qué quiere decir? Que la oveja tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor. Entonces cuando un pastor está en la presencia de Dios, Dios le da palabra para sus ovejas. Por eso a veces los discípulos tienen que escuchar a su pastor. Pongan mucho cuidado a eso. Porque si escuchan a otros pastores, ya se vuelve una confusión todo. Dios puso en cada rebaño un pastor. Y usted tiene que ser celoso en escuchar la voz de su pastor. ¿Sí? Es entender que lo que el pastor le va a decir es correcto. Y tiene que estar respaldado con la palabra del Señor. Porque a veces nosotros nos confundimos y recibimos como palabra cosas que no son. Entonces, si usted ve que el pastor está hablando un lenguaje diferente, no se moleste con él, no se rebelde contra él, hágale caer en cuenta eso. Una vez había un predicador en un púlpito
predicando a una cantidad de personas. Y cometió un error al mencionar un acto diciendo que era Moisés el que había hecho un carro de oro y lo había puesto al pueblo de Israel para que lo adorara. Y allí entre la multitud había un niño que había escuchado la historia. Y el niño levantó la mano y el pastor lo vio que levantaba la mano y le dijo, este niño quiere decir algo. ¿Qué quieres decir, mijo? Y le dice el niño, pastor, es que usted se equivocó. No fue Moisés el que hizo el cordero, fue Aarón el que hizo el cordero. Dijo, ¿y este niño de dónde salió con eso? ¿De dónde salió usted con eso? Y digo, es que así dice la palabra. Y digo, vamos a ver porque la palabra no miente, dice el pastor. Y comienza a buscar la escena y sí se había equivocado el pastor. No era Moisés el que había hecho el cordero, pero miren lo importante de conocer la palabra. Y entonces ese pastor que visitó a ese niño le dijo, así es como todos tenemos que estudiar la Biblia y mirar la palabra de Dios. Pero el niño lo hizo sin grosería. Le habló al pastor y le corrigió con amor. Y así mismo el pastor aceptó la equivocación y corrigió esa palabra mal dicha. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que aprender. Tenemos que tener algo que es importante, que es el principio de autoridad. Estamos sujetos a un principio de autoridad. Usted tiene que escuchar esa palabra porque es importante. Dios habla a través de los pastores a las ovejas. Por eso, cuando su pastor le esté dando un consejo, le esté dando una recomendación, escúchelo, obedézcale, porque Dios respalda ese principio de autoridad. Y aún si él se llegara a equivocar, Dios lo respalda. Dios lo respalda porque para eso lo puso Dios. Entonces es importante eso para que nosotros podamos también experimentar la gloria de Dios. Uno ve cantidad de ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron lo contrario y les fue mal. Entonces obedecer al pastor es una bendición de Dios para las ovejas. Por eso les invito a todos a que seamos obedientes y nos sometamos siempre a ese principio de autoridad. Escuche la voz de su pastor. Y ha sido realmente grato compartir este espacio, este tiempo con el pastor Luis, porque realmente su fe, sus experiencias, su testimonio nos edifica y nos bendice. Y bueno, más allá de una enseñanza, queremos que seas motivado y desafiado sobre todo a la fe, a la entrega, a la búsqueda de la presencia de Dios, porque esa búsqueda y ese encuentro te bendice, te transforma, te lleva a un nuevo nivel, porque la vida cristiana no es una vida religiosa, es una relación que te conduce a un encuentro y a una experiencia personal, real, genuina con Dios. Así que espero que este mensaje sea un motivo para que vayas a la oración, a la presencia de Dios y anheles con tu corazón encontrarte con Él. Así que te agradezco por escuchar este mensaje hasta el final y te invito también para que nos ayudes allí a compartirlo con personas, amigos que tienen una inquietud de Dios, que tienen sed de Dios. Compártele este mensaje para que ellos también sean edificados y te esperamos en una siguiente oportunidad en nuestro reto del día. Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima. No es casualidad que Él me buscó con tanta heraldad. Mi vida cambió, qué bendición. Cuando escuché su dulce voz, cada día es una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Escucha bien.